Vamos al mensaje de hoy, un lindo mensaje. Sony 54, voy a tratar, siempre no prometo, voy a tratar de ser escueto, pero es el matrimonio y la familia cristiana ante la venida del Señor y cómo invertir. Yo calculo que cada uno de ustedes trajeron el dinero que van a depositar, ¿no? Voy a hablarles de las bolsas, de los bonos, de las LELIQ y todo, No vamos a hablar de eso, sino justamente vamos a hablar de lo más precioso para invertir mientras estamos en esta vida. El texto maravilloso de Efesios, porque los días se acercan, son malos y tenemos que apurarnos, tenemos que aprovecharlo y tenemos que hacerlo responsablemente, ¿sí? ¿Cómo invertir? Obviamente que cuando uno invierte, si es referido al dinero, lo que está esperando es no que pierda, sino que gane más dinero. Y justamente me gustó una definición que me la traje anotada, que significa volver el dinero activo. Entonces habla de el ejercicio de ser dinámico. Al invertir, uno tiene que ser dinámico, no puede estancarse, sino justamente tiene que progresar en este caso, porque si uno invierte plata, ¿qué está esperando? Que por lo menos el capital lo recupere y un poquito más, ¿no? Uno lo invierte, vieron que ahora está Mercado Pago, están todo el orden de inversión, entonces lo ponen ahí y por lo menos gana unos pesitos más mientras tienen la plata ahí en Mercado Pago y bueno, uno no espera que le saquen plata, sino al contrario, dinámicamente espera y activamente espera que ese trabajo dé el objetivo para el cual están. Obviamente que en la palabra de Dios y en la obra del Señor nos insta a invertir en lo que sería la obra del Señor, y el mismo Señor Jesucristo dijo justamente no os hagáis tesoros en la tierra, porque ahí todo se corrompe, todo es pasajero, no nos llevamos nada, sino hagamos tesoros ¿en dónde? A ver. Ahí está, seguro, en los cielos. Entonces nuestro principal objetivo es justamente llegar a ser tesoros en el cielo. ¿Y cuál es el activo en este caso para que genere esos tesoros en el cielo? Uno mismo. Nosotros no estamos vestidos de dólar, no estamos vestidos de peso, ni aquellos que tenemos unos años más acá, en Argentina, ni de patacones, ni de otra clase de dinero que existió, ¿no? Pero, sino en nuestras propias vidas que hay que invertirla para la obra del Señor. Lo primero que tenemos que entender es que invertir, el primer paso que tenemos que dar es en nuestro matrimonio, con nuestro cónyuge, las esposas con los esposos, y el esposo con la esposa. Dice, acompáñenme con la palabra de Dios en Génesis capítulo 2, verso 24, ¿sí? Dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y dice también en Génesis 2:25, y estaban ambos desnudos, Adán y Eva, su mujer, y no se avergonzaron. Si uno va más adelante, no lo busquen, yo lo tengo acá, en Marcos capítulo 10, verso 7, el Señor Jesucristo redobla la apuesta, entonces le pregunta, bueno, ¿podemos divorciarnos? Porque Moisés nos permitía. Dice, no. Eso lo permitió por la dureza del corazón de ustedes y justamente porque invirtieron en algo, en un compromiso que estableció Dios y que justamente lo que hicieron es tirar por la borda ese compromiso, obviamente no asumiendo la responsabilidad ni siendo lo que uno está esperando como objetivo, que con ese compromiso gane. Yo soy el activo, lo pongo al servicio de esa inversión y me tiene que dar réditos. Y obviamente la primera institución, o mejor dicho, el primer compromiso que Dios instala en la sociedad es la comunicación por medio de la iglesia.
La iglesia no es este templo, sino la iglesia somos las personas, el activo de esa inversión. Y obviamente la otra parte más importante que da el Señor es justamente el matrimonio, porque por medio de ello se desarrolla la familia que va a convivir en este mundo y que va a formar parte de la iglesia. En todo ese conjunto, todo ello, tanto la familia, tanto el matrimonio, como obviamente la iglesia, tiene que dar ese rédito activo. ¿Y cuál es ese rédito activo? Hacer lo que el Señor nos mandó a hacer. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Pregunta, ¿cuál es el mundo que tenemos que ir? Vamos a hacerlo dinámico. ¿Cuál es tu mundo? El trabajo. ¿Qué más? Los vecinos. ¿Qué más? La familia. Bien, el primer punto, pero también tengo los vecinos, el trabajo, ir más allá de la familia. Y ahora vamos a hablar cómo tiene que estar, Joseph, la familia, para que justamente dé ese rédito de poder lograr el objetivo que Dios pensó para la familia. Pero todas las personas que Dios pone a diario a nuestro alrededor son donde nosotros tenemos que trabajar para hacer esos tesoros. El Señor Jesucristo decía que redobla la apuesta y le dice, esto no fue así al principio, y se va justamente a Génesis, este texto que hemos leído, porque cuando Dios formó esa familia, o mejor dicho, ese matrimonio, a través de Adán y Eva, Él dijo, serán una sola carne, y ese es el objetivo. No es que se van a fusionar carne con carne, sino lo que están intentando es que los dos respondan con igual objetivo, que pueden tener distintos pensamientos, pero unificados a través del consejo de Dios. Y que los dos, obviamente, con ese objetivo, se impulsen justamente a multiplicar eso que Dios lo dio. ¿Dónde lo dice eso? Génesis, damos vuelta a la página, verso 28, capítulo 1, dice, y los bendijo Dios y le dijo, miren, fructifíquense y multiplíquense, llenen la tierra, sojuzgarla, señorear en los peces del mar, en las aves del cielo, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra y obviamente sobre todo aquello que cada uno de nosotros se nos pone a diario. Es decir, ¿qué significa señorear? Administrar. Y yo tengo que ser el administrador. Yo tengo que administrar, ahora lo vamos a poner en el contexto de las preguntas que hice anteriormente, de las vidas que Dios me pone a diario para llevarlo al conocimiento de Él. Pero debe empezar primero en mi matrimonio. Por eso es importante que para invertir, lo primero que yo debo de hacer es lograr ese objetivo que Dios justamente pensó en su divina voluntad que podía hacer, en este caso con mi esposa Sandra, 38 años juntos. ¿Es imposible para el mundo de hoy? Y sí, en la modalidad, en las formas de esta sociedad, no importa el país, en cualquier lugar del mundo, usted va y encuentra justamente esa dicotomía, ¿no? Que uno podría decir, empezó con una situación y después resulta que terminó cada uno separado por su lado, se acabó el amor. Y el amor no es como el mundo lo da, me gusta Efesios capítulo 5, sino es como Cristo amó y se entregó. ¿Saben? La palabra de Dios nos enseña que justamente la figura, nosotros estamos haciendo antes la venida del Señor, y el Señor Jesucristo como esposo, como ese novio, va a venir a buscar a su esposa. ¿Y quién es la esposa? La iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Nosotros. Es un término que lamentablemente, fíjense cómo se fue cambiando a lo largo del tiempo y del mundo, ¿no? Yo voy a la iglesia. ¿Lo escuchan eso? Sí. Sí, no, porque hoy tengo que ir a la iglesia.
Y Cristo no murió por el templo. Cristo murió por nosotros, por las personas, para que entiendan y entendamos que nosotros somos parte de ese cuerpo, de ese organismo, no una organización, sino de ese organismo que Dios pensó, donde la cabeza sea Cristo, y nosotros como miembros de ese cuerpo, en armonía, podamos replicar lo que Cristo puso en nuestro corazón y obviamente lo que sale de nuestras vidas. Una vida en acción, pero tiene que arrancar primero con mi matrimonio. Dios está buscando matrimonios que se puedan diferenciar en medio de una sociedad donde se casan un día, hoy por contrato, mañana se juntan, prueban 7 años de contrato y después se casan y se separan o se separan de entrada. El matrimonio es un trabajo. El matrimonio es algo que nosotros tenemos que activamente trabajar. ¿Trabajar en qué? En aquellas grandes tareas que Dios nos dejó. Justamente de poder comprender a mi esposa, de poder entender a mi esposa, de poder ser paciente. Efesios capítulo 4, antes de llegar al 5, dice que tenemos que vestirnos de esa nueva vida. Esa nueva vida que fue pensada por medio del Señor Jesucristo y transmitida, gracias Aldo, a través de ese ejemplo que Él dio. Donde, como dice el libro de Hebreo, lo hizo todo para mostrarnos ese ejemplo y para que nosotros podamos replicarlo. Entonces, yo debo de ser paciente con mi esposa, ¿no? Obviamente mi esposa invierte, nosotros invertimos en el trabajo, nuestras esposas invierten en la tarjeta de crédito, ¿no? ¿Es así? No, ese es un chiste. Invertimos porque el ser que Dios me dio para que yo comparta en esta vida y para que pregone el Evangelio, es mi esposa. Y no hay otra para mí. Y eso debe ser una decisión, no debe ser un sentimiento. Hoy me levanté y resulta que estoy con los pelos cruzados o con, como decimos nosotros, que se te salió la chapita, dice el argentino, entonces no amo más a mi esposa. No, el amor es una decisión como Cristo tomó para venir a buscar a su iglesia. Él vino, tomó forma de hombre y fue obediente hasta la muerte de cruz. ¿Saben para qué? Para que nosotros como su esposa un día estemos donde Él está. Y vendrá a buscarnos y justamente nos llevará con Él a las nubes. Y ahí vamos a después a comentar lo que va a suceder. Pero lo principal es esto. Yo tengo que trabajar en mi vida porque justamente tengo que cumplir un objetivo. ¿Cuál era el objetivo? Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Quiero mostrarles a la luz de la palabra de Dios un matrimonio que estaba en el lugar adecuado, estaba en el momento justo, que tenía, como decimos nosotros, todas para ganar, pero faltaba algo, ¿no? Y cuando uno va, abran sus Biblias en Hechos capítulo 5, ya los voy poniendo un poquito en tema, y puse como primer punto que un matrimonio que invierte es un matrimonio que desea ser uno con un corazón, primero desea ser uno, cumplir el objetivo de Dios, con un corazón que busca agradar a Dios. Era el comienzo de la iglesia, el capítulo 4 del libro de Hechos de los Apóstoles, nos dice, termina al final del capítulo 4, que ellos compartían todas las cosas y obviamente los que, dice 4:32, los que compartían y esa multitud que habían creído en el Señor Jesucristo, da un detalle, dice, los que habían creído eran ¿de qué? De un corazón, no había corazones divididos, ¿no? Y ahí nos está diciendo algo, por eso saltamos el capítulo 5 y dice, pero
Pero, y está hablando del mismo momento, cada vez que hay un pero en la Biblia, frenemos, no, porque es una alerta para cada uno de nosotros, porque a veces nos sentamos, leemos, indagamos y decimos, ay, qué fácil es juzgar, pero ¿qué pasa si me puede suceder a mí? Entonces yo tengo que evitar eso. Esta gente, vuelvo a decir, este matrimonio que vamos a ver, que justamente es Ananías y Zafira, este matrimonio tenía todas las de ganar. ¿Estaba en el momento correcto? Sí, estaba con la gente que empezaba, y miren cómo termina el capítulo 4. Dice, entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural del Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso todo a los pies de los apóstoles. Compartían todas las cosas, las comidas, la reunión de oración, podríamos decirle, la reunión, el partimiento del pan, la cena del Señor, compartían todo, sus vidas, tenían todo, estaban en un ambiente propicio, estaban en el ambiente más sano que podía haber, en medio de la persecución de los judíos, todavía no estaba la persecución de los romanos, pero sí estaba la persecución de los judíos, porque decían que predicaban a alguien distinto a Moisés, y justamente lo que estaban transmitiendo era la enseñanza que Cristo había dejado a cada uno de ellos y marcado en sus propias vidas. Y ellos, con ese efecto multiplicador, volviendo al Génesis, ellos multiplicaban y primero fueron 500, después fueron como 3.000 y después fueron como 5.000 que fueron añadiéndose a la iglesia de ese mundo. Estaban en el lugar correcto, en el momento preciso, para brillar. Pero pasaba algo diferente. Y acá quiero hacer el alto. Un matrimonio que desea invertir en el Señor, que busca y está preparado para la venida del Señor, justamente tiene que tener un corazón dispuesto para agradar a Dios. ¿Qué le faltaba a estas personas? Un corazón. Fíjense lo que dice. Pero cierto hombre, llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiendo también su mujer, y trajeron una sola parte, lo puso a los pies de los apóstoles. Pero Pedro le dijo, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de tu heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a vos? Nadie te pidió que traigas, le estaba diciendo Pedro. Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón de decir qué es lo que puso? Le voy a dar a Dios, pero resulta que nadie se va a enterar, salvo a mi esposa y yo, nos guardamos una parte, va a quedar ahí y no va a pasar nada. No has mentido a los hombres, le dice Pedro, si no has mentido a Dios. Todos sabemos, aquellos después lean lo que no lo saben, justamente qué es lo que sucedió. La cuestión que ambos terminan muertos. Si hay algo que daña la relación matrimonial, es que los dos no tengan un corazón para Dios. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? No, es imposible. Porque yo puedo hablarle a una persona y después resulta que en casa hay griterío, hay violencia, hay insultos, malas palabras, hay malos tratos. Dios no nos llamó a hacer eso. Miren cómo es la sociedad. La sociedad pregona, vos te casás para que te hagan feliz. ¿Lo escucharon alguna vez eso? En la palabra de Dios nos insta al revés. Vos te casás para hacer feliz al otro, amando a los hombres. Efesios capítulo 5, verso 24 al 27 dice, mando a los hombres que amen a sus esposas así como Cristo la amó y se entregó por él, por ella. Entonces, la primer misión es amar a mi esposa, amar a mi esposo y respetar a mi esposo como Cristo lo hizo. La vara es Cristo. El 5.21 arranca, dice que ambos, no es que uno es más bajo que el otro en nivel de calidad o sociedad y demás, por más que lo pregone la sociedad. Para Dios somos iguales, somos de la misma creación, pero con distintos roles y con distintas responsabilidades. Eso es diferente, pero no es que la mujer salió de más baja calidad y el hombre o viceversa. Dice, ambos
Sométanse, sujétense voluntariamente al temor del Señor, al consejo del Señor. Y obviamente que el corazón, según la palabra de Dios, es la base donde anida nuestro conocimiento y de allí salen nuestros pensamientos. Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, que dice, guarda tu corazón, porque de él se va a manifestar la vida que vos llevás o qué consejos seguís. Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pescadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor, en el consejo del Señor, se deleita de día y de noche y será como ese árbol plantado junto a corriente de agua. Pero arranca con la forma negativa. ¿De quién estoy adquiriendo el consejo para luchar con mi matrimonio que sea como Dios lo pensó? Que sea un matrimonio activo, que no solamente ellos terminen siendo ese uno, donde, como uno dice, ¿no? Cuando ven a un esposo con una esposa, muy unidos, muy comprometidos con el obrar en el Señor, entonces uno puede verlo indistintamente en distintos lugares, uno en una actividad, otro en una actividad, pero los dos con un mismo pensamiento y un mismo objetivo. El corazón, según la palabra de Dios, es la base de esos pensamientos. Pero la palabra nos insta a tomar el consejo de Dios y no del mundo. ¿Por qué hay fracasos en los matrimonios? Porque justamente no buscan a Dios. Eso no significa que hay lucha, que no haya luchas. Crisis, capítulo 17 de Lucas, dijo, es imposible, dijo el Señor Jesucristo, que no va a haber tropiezo en la vida, al contrario, van a tener problemas. Pero el problema no es que vengan los problemas, sino, valga la redundancia, sino cómo enfrentamos esos problemas con el consejo de la palabra de Dios. Mateo 15:19 dice, porque del corazón, dijo el Señor Jesucristo, salen los malos pensamientos. ¿Y quién conoce los pensamientos? Dice Jeremías capítulo 17, el mismo Señor, ¿no? Él conoce no solamente los pensamientos, sino las intenciones. Es decir, mi corazón se anidan esos sentimientos de odio, de bronca y demás. ¿Y qué es factible que salga de mi vida? Bronca, odio y demás. Pero si se anida en el consejo de la palabra de Dios, la paciencia, la humildad, la templanza, el dominio propio, la bondad, etcétera, etcétera, de Gálatas 5, entonces es muy probable que tu matrimonio y mi matrimonio pueda emitir ese perfume grato delante de la presencia de Dios. En el corazón, según la palabra de Dios, es la base donde se anida nuestro conocimiento. El corazón, según la palabra de Dios, es el centro de nuestra vida emocional, porque nuestras acciones van a manifestar cuánto vale la cruz de Cristo para mí, cuánto vale la venida de Cristo que me viene a buscar, y cuánto buscamos agradarle y cuánto deseamos cumplir su propósito. Que yo no lo cumpla no me exime de la responsabilidad ante Dios. Es como cuando vas al trabajo o como cuando estás en tu casa cuidando a los chicos. Sea padre o sea madre, no nos exime de la responsabilidad como padres. De la misma manera que lo cumplamos, obviamente estamos haciendo los tesoros y Dios se agrada, pero que no lo cumplamos, Génesis 6:5, le duele en el corazón a Dios porque no lo obedecemos. Dice, como leíamos, que Él extrajo de su propia ofrenda. Y Pedro le dice, Dios no necesita la plata nuestra. ¿Saben lo que necesita? Un corazón entregado, que lo busque y que desee cumplir su voluntad. Un matrimonio que tiene un corazón para Dios busca progresar en su vida espiritual y en su alma sobre la base de la comunión íntima a nivel personal y conjunta para cumplir con el propósito divino. Tercera de Juan, el único capítulo que tiene, verso 2, dice, amado, yo deseo que seas progresado en todo, pero ¿saben qué? Lo condiciona así como progresa tu alma. ¿Cómo está tu alma hoy? Tu alma debe
personal y tu alma en matrimonio. No sirve de nada que crezcas solo si no crecen conjuntamente. Si uno cae, dice la palabra, está el otro para que lo levante. Si uno tiene frío, está el otro para que lo caliente. Y obviamente los dos juntos, tomados de la mano del Señor, el consejo del Señor, empezamos a caminar en una vida que va a haber crisis. Pero todas las crisis a la luz de la palabra de Dios las enfrentamos, porque como cantamos, no hay montaña tan grande que Dios no la mueva para que logremos sus objetivos. ¿Cómo se construye ese matrimonio con ese corazón? Obviamente primero buscando el consejo de la palabra de Dios, pero se construye sobre 7 cosas importantes rápidamente. La base del respeto, así como Dios nos respeta. El respeto no significa vos tenés que hacer lo que yo digo, pues no, al contrario, estimando al otro como superior a uno mismo, dedicándole paciencia, dedicándole tiempo, dedicándole templanza, así como la dedica Cristo y Dios en mi vida, soportándome cuando me equivoco y escuchándome cuando estoy dolido, como cuando estoy alegre o cuando necesito. La base de la comprensión. Hablábamos con mi esposa lo difícil, ¿no? Y nos hacía acordar una vez que tomamos un retiro en Rosario, lo difícil que es la comunicación, ¿no? Porque a veces uno dice algo y piensa que el otro ya interpretó lo que uno está pensando y por ahí el otro no lo entendió y nos ponemos mal y despierta el enojo. No, bueno. En la palabra del Señor, así como Él nos comprende, nos entiende, entonces obviamente nosotros a nuestro cónyuge debemos de comprenderlo. La fidelidad es el primer propósito. Aunque nosotros permaneciéramos infieles, ¿qué dice la palabra? Él siempre, o algunas veces, siempre permanece fiel. Y por su fidelidad va a venir a buscar a su iglesia. De la misma manera, uno sale, atraviesa la puerta de su casa, sea hombre o mujer, decidiendo ser fiel a su esposo o a su esposa. Decidiendo, como dijo Job, hacer ese pacto para no mirar otra mujer. Decidiendo saber que está representando a su matrimonio, el matrimonio que pensó Dios, ideó Dios para mi persona, y estoy representando a Dios mientras estoy caminando, porque, vuelvo a decir, no es la iglesia, soy parte de la iglesia, transitando en mi diario vivir y cumpliendo la función para la cual me encomendó Dios. Honestidad, diálogo, transparencia y obediencia, un mismo sentir. Haya pues, Filipenses, ¿se acuerdan? Que estaban 2 personas que no se ponían de acuerdo, Evodia y Síntique, y dice, les ruego a estas mujeres que se pongan de acuerdo y que haya ese sentir que hubo en Cristo, esos pasos a seguir que nos dice el apóstol Pedro. Me gusta el texto que leímos en Génesis 2, 25, dice, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. ¿Saben? La palabra que es arome, se pronuncia diferente en el hebreo, pero significa ese perfume, ¿no? Ese aroma, esa decisión, esa transparencia y ese olor grato que uno va emanando. Pero lo habla de los dos. Y esto es la base de este matrimonio que tiene un corazón para Dios, que se comporta sin ocultar nada, como hizo Ananías y Zafira, pensando que Dios no lo iba a ver. Pero como dice la palabra, dice, si yo voy hasta allá a los cielos y estás tú, voy hasta el fondo del mar y estás vos, ¿cómo voy a pensar que Dios no me está mirando? ¿Cómo no me voy a conducir en mi matrimonio en la búsqueda de ese deseo que tiene que ser para mí, de ese corazón que tengo que tener, como vuelvo a decir, en forma individual,
pero también en forma conjunta a la vez para cumplir el propósito de Dios. Decíamos entonces, un matrimonio que invierte es un matrimonio que desea ser uno para obedecer al Señor y con un corazón ambos que busquen agradar a Dios, y yo le agrego por igual. ¿Sí? En segundo lugar, un matrimonio que invierte y que es positivo, vamos a ver justo en el capítulo 18 de Hechos de los Apóstoles, un matrimonio que vamos a ver rápidamente muchas de las cualidades que es Aquila y Priscila. De Aquila y Priscila no encontramos la biografía. Dice pequeñas cosas, pinceladas la Biblia, pero algo que me llamó la atención cuando me dio este tema Aldo y oraba al Señor para que Él me muestre qué tenía que decir, y obviamente por la guía del Señor me llevó a este matrimonio, y algo de destacar es que siempre se los nombra juntos. Ustedes van a encontrar, y lo vamos a ver rápidamente, en cada texto que se nombra Aquila y Priscila, que se los nombra siempre juntos y siempre cumpliendo ese objetivo que buscaba el Señor. Entonces la pregunta que me hice es, ¿cómo lo lograron? Bueno, un matrimonio que tiene que invertir en la obra del Señor es un matrimonio que entiende la palabra de Dios, que escudriña basta lo profundo, lo que tiene que hacer, asumir la responsabilidad. Ejemplo, Aldo nombró justamente la diligencia. ¿Qué es la diligencia? Bueno, la rapidez con que actúo, la responsabilidad, implica muchas cosas la diligencia. Estudienla la palabra, es muy linda. No es la carreta, como bien dijo mi amigo Aldo, sino es justamente todo ese compromiso que uno asume moralmente y éticamente para cumplir con el objetivo del Señor. Y justamente es un matrimonio que entiende la palabra de Dios, que la escudriña, la investiga y sobre todo que la vive. ¿Me puedo estudiar? Yo le digo a los muchachos allí en Luz y Vida, podés estudiar todos los textos de memoria, pero si no la cumplís, no es mágicamente, ¿no?, que te va a suceder, va a cambiar tu forma de vida. Hay que tomar decisiones, hay que ser activos, dinámicos. Y el mejor consejo es como dice el Salmo 1, me deleito en la palabra del Señor y voy a ser como ese árbol plantado junto a corriente de agua que da su fruto a su tiempo. Hay que trabajar, ya va a venir el fruto. Nosotros queremos todo llame ya, ¿no? Queremos que el fruto lo dé ya. Pero dice algo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Invertir el activo para que dé ese resultado y que se multiplique. Miren esto, 18, 1 al 4. Yo voy a ir salteando muy rápidamente porque el tiempo lo veo ahí, avanza. Dice, y halló a un judío llamado Aquila, está hablando justamente de Pablo, el apóstol Pablo, estoy empezando el versículo 2, pero ustedes anoten del 1 al 4, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio, cerca del año 50, ahora les relato muy rápidamente esto, había mandado que todos los judíos saliesen de Roma y fue a ellos, y como eran del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, ¿sí? Muy linda la historia de Aquila y Priscila, siempre, como decía, nombrados juntos. ¿Sabe qué? Acá comienza la fundación de la iglesia de Corinto, y ellos tuvieron el privilegio de estar trabajando con el apóstol Pablo porque hacían lo mismo, carpas para las campañas militares. ¿Y qué le había pasado? Pónganse un poco en la piel de Aquila y Priscila. ¿Qué había sucedido? En el año cerca 50, entre algunos dicen 49, otros 50, que estaba el emperador Claudio, resulta que todos los que habían venido a Jerusalén, los judíos, que habían venido con unas fiestas, 3 fiestas principales, entre ellas la de la Pascua, que había venido Aquila y Priscila, fueron a festejar la Pascua como la conocían de Moisés. Pero se encontraron con un mensaje nuevo, un mensaje de esperanza, un mensaje de perdón, un mensaje de bienaventuranza, que es el mensaje de Jesucristo.
Entonces vinieron con una costumbre, la religión, y se fueron con una relación personal que marcó la vida de este matrimonio y que justamente empezó a entender la palabra de Dios diferente, la empezó a escudriñar, descubrían que hablaba de Jesús y empezaron a pregonar, empezaron a hablar. ¿Qué pasó? Se fueron a su casa en Roma. Roma en ese momento es como decir, no sé, hoy en día el mejor lugar del planeta, ¿no? Porque estaba el centro del imperio. Y resulta que ahí se empezaron a discutir los judíos con los judíos que creían en Jesucristo. Y se armó tal revuelo que agarró el emperador y dijo, ¿saben qué? Váyanse todos de acá. Ahora ellos no se fueron quejando. Miren el proceder de ellos. Una crisis. Dejar toda tu casa que construiste en tu lugar e irte a otro lado. Solo por defender a Cristo y por hablar de Cristo. Puede ser, sí, eran personas de carne y hueso, matrimonios como nosotros, pero decidieron justamente involucrarse en el consejo, vivir la vida de la manera que Dios quiere que la viva. Y tuvieron todo por pérdida, como dice el apóstol Pablo, y fueron desafiados. Y lo primero que saco como anécdota fueron desafiados. Salir de Roma, de toda su comodidad, llegar a un lugar que era Corinto, que era una ciudad politeísta, ¿no? Pero ahí se encontraron, vamos a predicar el Evangelio. ¿Y con quién se encuentran? Con el apóstol Pablo. ¿Y qué habrá visto el apóstol Pablo? ¿Qué piensan ustedes que vio en ellos para tomarlo y quedarse a trabajar con ellos? ¿Cómo? Identidad. Veían a Cristo en ellos. Veían el mismo compromiso en ellos. Veían el mismo objetivo. Y dice la palabra, pues léanlo, dice que mientras hablaban, iban a la sinagoga y después empezaban a discutir y a hablar de la palabra, a tal punto que le dijeron, quédate un poco más, Pablo. Quédate un poco más. Y a mí me gusta encontrar esas perlitas. Dice justamente en el verso 2 que dice que Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Por ahí hoy estamos en Roma nosotros, muy cómodos, muy tranquilos. Pero el Señor nos manda a salir. Como yo le digo a los muchachos, esta es la estación de servicio. Cargamos nafta, pero ¿dónde rueda el auto? Afuera. Nos manda a salir. Y no me tengo que ir al África, a Marruecos. Está bien que lo haga. De hecho, conjuntos llegamos a ir y hacer una campaña evangelística en San Celoni, que nos llamaron. ¿Saben quién es el primero que tengo que salir? Lo que dijeron ustedes, mis vecinos. Pero ¿cómo le voy a dar a mi vecino si primero no recompuse mi matrimonio en la relación que Dios lo quiere? ¿Se entiende? Si yo no crezco, no va a venir mágicamente que mi vecino. Ellos mostraron algo que a Pablo le impactó. Y estaban compartiendo algo que me emociona con aquel que escribió todas las cartas que llegan hasta nuestros días y que aprendemos. ¿Qué había en este matrimonio? Un desafío, salir de su comodidad y yendo a un lugar para poder predicar el Evangelio. Fueron junto con Pablo, tuvieron el privilegio de fundar la iglesia de Corintio. Miren, capítulo 18, versos 18 y 19, más Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria. Y con él, ¿a quién se llevó? A Priscila y Aquila. Pregunta, si ellos no tenían el mismo objetivo, supónganse que Pablo puso la mirada y dice, estos hermanos son espectaculares. ¿Lo hubiese llevado si no tenían el mismo objetivo? No. Sin embargo, fueron invitados a subir al barco y habiéndose Pablo rapado la cabeza en Cencrea porque había hecho voto, llegó a Éfeso y miren lo que pasa acá.
Los dejó allí. Y ellos son los que empiezan a trabajar en Éfeso, salen de Corinto, fundan la iglesia junto con Pablo en ese casi 18 meses que estuvo ahí, y después, porque es larga la historia, ¿no? Porque había muchas discusiones en la sinagoga, fundan la iglesia, la primera iglesia de Corinto, que después le llega la carta de primera Corinto, pero a ellos los saca y los lleva este matrimonio. Es para que replique, pero ahora no voy a estar yo. Va a estar el Señor con ellos, como estuvo con los tres, y van a seguir haciendo, yo tengo certeza que van a seguir haciendo lo mismo. Invertían para el cielo, sabiendo que Cristo viene en breve. Y dice, está viniendo, por eso Pablo después narra en 1 Tesalonicenses 4, del verso 17 en adelante, que seremos arrebatados, nosotros los que quedamos. Y él sabía que Cristo venía, vivía como Cristo venía ahora. Aprovechando bien el tiempo, cumpliendo lo que tenía que cumplir. Decíamos un corazón que busca los propósitos de Dios, pero también un corazón, un matrimonio que escudriña, entiende, vive la vida que Dios quiere y se involucra. Y justamente ellos terminaron involucrados. En el verso 19 dice, llegó a Éfeso y los dejó allí. No solamente fueron desafiados, sino en este caso tuvieron la disposición. No hicieron un problema. Hay que hacer esto, vamos a hacerlo. Tercero, el trabajo en equipo, y comenzó, Hechos 18, 24, 28, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, lo tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino del Señor, lo tomaron aparte, el aconsejar, en este caso a Apolos, que después fue un gran predicador, y Pablo tiene que salir a defender y dice, Apolo regó, yo también sembré, pero la cosecha y el crecimiento lo da el Señor. No nos peleemos. Y había entendido el evangelio de Jesucristo, pero predicaba todavía lo que predicaba Juan, y entonces faltaba ese arrepentimiento, esa entrega a Jesucristo y recibir el Espíritu Santo cuando uno justamente recibe a Cristo. Y Apolo fue un gran instrumento para la obra del Señor, como lo fue Pablo. Pero empezó por este matrimonio que lo llamó aparte, no delante de todo. No se hacían los más grandes. Ahora yo pregunto, ¿qué habrá visto Apolo, un varón elocuente, como dice la palabra? Y no los conocía como lo conocía Pablo, Aquila y Priscila, para que acceda a venir a su casa y hablarle de Jesucristo. ¿Te das cuenta? Nos damos cuenta. No solamente la palabra de Dios actúa en las personas que no creen de Jesucristo, sino que corrige con mansedumbre, con amor, para el beneficio de la obra del Señor. Sabiendo lo que busca el Señor. No tenemos carta de Aquila y Priscila, pero son cartas leídas. Me gusta pensar cuando Pablo escribió eso, entre los pensamientos de Pablo, tal vez estaba este matrimonio, entre tantos. Y a nosotros nos llama a aconsejar también. Veo chicos acá, yo tengo 3 ya tan grandes, pero los seguimos aconsejando. No hay algo más precioso para el matrimonio que ver la descendencia. Pero tenemos otra gran responsabilidad. Salmo 127, son herencia de Jehová los hijos. Está bien, bienaventurado el varón que llena su aljaba de ellos. Pero tenemos que cuidar, instruir en los caminos del Señor, en el compromiso, en la responsabilidad, en el asistir acá al templo, para que ellos acepten a Cristo, no por herencia, sino por decisión propia. Y van a ver a mamá y a papá que viene al templo, van a ver a mamá y a papá que son iguales en el templo que en la casa, van a ver a mamá y a papá hablando al vecino, yendo a comprar, no sé, una bolsa de tomate,
lo que fuera en la verdulería y hablando de Cristo. Buscando el momento, el hilo conductor, pidiéndole al Señor que te dé palabras que conoce el corazón para que vos le hable de Cristo. ¿Y saben qué? Esos hijos saldrán así. Tendrán crisis, tranquilo, como tuvimos crisis nosotros. Pero van a ver que se cumple la promesa del Señor, porque aun cuando fuere grande, dice, no se apartará. Dice, instruye al niño a su camino. ¿Saben? Estamos formando los padres el proyecto de familia que Dios pensó. Y estamos cumpliendo con la multiplicación y el señorear. No como la moda del mundo, sino como la voluntad y preciosa voluntad de Dios, divina. No solamente fueron desafiados, no solamente estuvieron a disposición, sino que fueron dispuestos a aconsejar. Cuarto punto, miren. 1 Corintios 16, 19, no lo busquen, sino lo leo rápidamente yo. Las iglesias de Asia os saludan, y acá está escribiendo el apóstol Pablo a 1 Corintios. Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa os saludan mucho en el Señor. ¿Qué habían hecho? ¿Qué dice ahí el texto? Una iglesia en su casa. El trabajo, lo que decías vos, Joseph, el trabajo de los más cercanos, mi familia. Y dice, ¿por qué no hacemos un grupo pequeño acá, en mi casa, para que después podamos ir todos juntos a la iglesia? Y había crecido de tal manera que justamente terminó siendo iglesia reconocida por el apóstol Pablo. Entonces, justamente comenzaron a trabajar como Cristo quería que trabajen, con los más cercanos, los que nos rodean. Nosotros cuando empezamos Los y Vida, no habían y no hay nada más hermoso para mí ver cómo se abren las puertas del de enfrente, el de al lado y demás. Y obviamente que después el compromiso personal, ¿no?, de cada uno y uno lo sigue. De los más cercanos venir a la iglesia. ¿Es función de los pastores solamente? ¿Leímos eso? ¿Eran pastores Aquila y Priscila? No. Sino eran personas que asumieron esa hermosa responsabilidad. Seguimos. Después, Romanos capítulo 16, 4 y 5, dice, saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo, que pusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. La carta de Romanos, ¿para qué iglesia fue escrita? La iglesia que estaba ¿en dónde? En Roma. Pero nos encontramos que antes tenían la iglesia en Éfeso y ahora están en Roma. Volvieron a Roma, el lugar que los echaron para decir, no se pueden perder sin tener a Cristo en el corazón. Y Dios estuvo con ellos. Cristo, por medio del Espíritu Santo, estuvo con ellos. Y nuevamente tienen una iglesia en su casa. Y ahí en ese tiempo ya estaba la persecución judía y romana. Entonces, no dormir. Ya hasta acá llegué. Muchos, les confieso algo, cuando empezamos con Los y Vida hace 7 añitos, me dijeron, estás loco a esta edad, que tenés que descansar. No, venimos orando con mi esposa para que el Señor nos muestre dónde trabajar más, para su gloria y honra. Para reconocimiento nuestro, no. Porque les puedo asegurar que cuando uno va a buscar una persona a medianoche o cuando va a atender un matrimonio, oren por sus pastores porque es sacrificado. Nadie se entera. ¿Y sabe quién solo lo ve? El Señor. Y la persona que va a ver. Pero lo hacemos por amor a Cristo. No dormirnos
sino ser instado a un nuevo desafío. Y último punto que aparece Aquila y Priscila, en 2 Timoteo, última carta de Pablo, ya en su segundo encarcelamiento, cerca del año 67-68, capítulo 4, verso 19, al igual que Ananías y Zafira, dice el apóstol Pablo, están en el lugar correcto. Perdón, estaba leyendo lo que voy a decir. Saludad a Priscila y Aquila y a la casa de Onesífero. ¿Qué pasaba ahí? ¿Ya no tenían iglesia? No. ¿Se acuerdan? Ninguno tenga en poco tu juventud, Timoteo. Él era el anciano de esa iglesia, pero por ahí tenía ciertos temores. ¿Y quién estaba ahí ayudándolos? Por más que no fueron, reconoceme como pastor. Salúdame a Aquila y a Priscila, dice el apóstol Pablo, y a la casa de Onesíforo. Estaban ellos ayudándolos. No querían títulos. ¿Saben lo único que querían? Sacamos de este hermoso matrimonio. Vivir la vida. Un matrimonio que invierte. Tenían un corazón para el Señor. En ser uno, pero también en el compromiso. Y querían escudriñar la palabra, conocer de Cristo y llevar a Cristo a todas partes para que todo el mundo lo conociera. Al igual que Ananías y Zafira, estuvieron en el lugar correcto, en el tiempo correcto, con los problemas iguales, pero uno tuvo un corazón para el Señor y otro no. Ellos aprendieron que la obra del Señor es un trabajo en equipo. Aprendieron que todos se necesitaban porque son parte del cuerpo. Yo no puedo decirle al dedo no te necesito más. Crecieron parejos en la fe, tanto su esposa como él. Y se involucraron conjuntamente en las obras que Dios había preparado de antemano y se cumplió ese hermoso pasaje de Jeremías 29:11 que dice, porque yo sé los pensamientos que tengo para ustedes. ¿Vos dudás que Dios tiene pensamiento de bien y no de mal para tu matrimonio? Los que dudamos son nosotros. Dios sabe lo que puede hacer si nosotros nos depositamos en sus manos. Dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, sino para darles el fin que yo espero y obviamente que ustedes también esperen. Decíamos, un matrimonio que invierte tiene que tener un corazón para ser uno, el compromiso como matrimonio y obviamente también el deseo de involucrarse en la actividad de Dios. Un matrimonio que invierte, escudriña la palabra, no hay otro consejo más sabio que la palabra de Dios, pero la vive y justamente transmite eso que Dios está buscando. Pero un matrimonio, por último lugar, que invierte, es un matrimonio que vela por los negocios del Padre, mirando a lo que vendrá. ¿Qué es lo que vendrá? 2 Corintios 4:7, acompáñenme con la lectura. Y con esto vamos a terminar porque me pasé, perdón por pasarme. 2 Corintios 4:7 dice, pero tenemos, ¿qué cosa? La salvación, este mensaje, en este tesoro de vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Que estamos atribulados, entonces estamos pasando por problemas? Sí, todos. Recién comenzamos la reunión, que hay muchos enfermos, a nosotros nos pasa lo mismo. Más no angustiados, en apuro, más no desesperados. Gerardo está pasando por un matrimonio joven, en los caminos del Señor está pasando por un cáncer de esófago. Y el miércoles fuimos a tomar la palabra, el grupo pequeño que hacemos con los muchachos. Las chicas fueron después el jueves a la casa de Marta. Y ustedes tienen que ver la fe de él, cómo cambió. Cuando vino a pintar la casa donde hoy es el templo de Luz y Vida, no, esto no es para mí. Digo, ya el Señor, voy a orar por vos,
vas a ver que un día vas a llegar a Cristo. Y llegó a Cristo, no hace mucho, en plena pandemia. Y se quiso bautizar. Y hoy es testimonio para los médicos de que él sabe dónde va si le sucede lo peor. Pero él dice, como me dijo, las enfermeras me dicen que estoy loco. Dice, esta enfermedad no es mi fin. Mi fin es con mi Salvador allí en los cielos. Pero si Él quiere, yo voy a estar aquí predicando el Evangelio. Y predica en medio de las circunstancias, es esto. Estamos en apuros, mano desesperado, perseguidos, mano desamparado, derribados, mano destruido, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes. Resalten eso, es otra perla, siempre. No es que venimos el sábado, el domingo y en las reuniones que tenemos y se acabó. No, donde rodamos es afuera. Cristo fue un ejemplo activo. Siempre Él en las casas, en las plazas hacía esos grandes milagros y demás. Y en la sinagoga leía la palabra. Pero su vida transcurrió activamente. Léanlo, Mateo, Marcos, Lucas y Juan lo van a ver de forma activa. ¿Dónde? ¿En la sinagoga o en el templo que sería hoy? No, fuera. Aprovechando ese ir, yendo, como dice mi amado amigo Guillermo Piovano, dice, mientras nosotros estamos caminando en el diario vivir, tenemos que hablar de Cristo, porque Cristo nos pone esas personas para que justamente le hablemos de Él. Buscar ese hilo conductor, una frase que diga cuando estoy cargando nafta, cuando estoy comprando, cuando estoy en el trabajo. Mostrar un testimonio real, fidedigno al compromiso con Cristo. Siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en cada uno de nosotros. Yo lo voy parafraseando, pero teniendo el mismo espíritu, la misma convicción de fe, conforme a lo que está escrito, la palabra de Dios. Creí que por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesucristo, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Para eso trabajamos. Por tanto, no desmayamos, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, se va deteriorando. El interior, no obstante, se renueva día a día, crecimiento activo que dé esa ganancia espiritual, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Aquila y Priscila nos enseñan un ejemplo de matrimonio, ¿no? Un matrimonio perfecto, cimentado en el Señor, pero que con el compromiso de ese amor mutuo que estaba esperando Dios que transmita ese matrimonio, centrado en Dios, interesado por los negocios del Padre y cumpliendo con ese compromiso y correspondiendo al deseo del Creador como nosotros debemos hacerlo. ¿Para qué? Para realizar esas acciones justas que caracterizan a los matrimonios y personas que invierten en los tesoros del cielo. ¿Con cuál matrimonio nos identificamos? ¿Ananías y Zafira? ¿O con Aquila y Priscila? No me lo contestes. Pero que hoy sea un momento donde se arrodille con tu esposa y esposo
Y en la intimidad, cuando los chicos se van a dormir, Señor, la oración que elijas, ¿no? Pero, Señor, ¿qué puedo hacer como estos siervos, Ananías y Zafira? Y perdóname si fui como Zafira, Aquila y Priscila, perdón, no Ananías. Y perdóname si fui deshonesto. Quiero volver a esa honestidad. ¿Saben por qué? Porque un día tenemos que atestiguar ante Dios. Y acompáñenme, últimos 2 versos, Apocalipsis 19, 7 y 8. Dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque ha llegado la boda del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Quién era la esposa de Cristo? Y acá dice que se preparó. Este tiempo que nos da Dios en esta tierra es para prepararnos, cumpliendo su voluntad. ¿Te estás preparando? Y miren lo que dice el 8, que a mí me parte al medio. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Yo en Luz y Vida justo estoy dando en la escuela de paso el Apocalipsis y tratando de llevarlo muy sencillamente. Hace 2 años que estamos con el Apocalipsis, porque genera muchas preguntas y demás. A la gente que recién está con la palabra, ¿no? Que le cuesta buscar, y obviamente no se tienen que sentir mal porque uno no viene acá y no significa que conoce todo, al contrario. Es una gran decisión estar acá y lo felicito que estén acá. Y les compartía que cuando estaba leyendo este texto que me pasó algo en la semana que le decía, Señor, acá dice que el lino fino son las acciones justas. Y digo, ¿no estaré tejiendo yo mi vestimenta con hilo común y no fino, lino fino? ¿No estaré tejiendo mi vestimenta porque son mis obras? Que con la santidad que quiero corresponderte, voy tejiendo mi vestido. Señor, quiero tener un vestido completo, obviamente que el Señor me lo va a dar. Pero también esto habla del compromiso que fui tejiendo en esta vida para hacer esas obras santas que un día tendré que dar cuenta ante el tribunal de Cristo, no por la salvación, sino por estas obras. No sé cómo será mi vestido, si es hasta acá, hasta acá, hasta acá, hasta acá. Pero será vergonzoso que no tenga hilos puestos, ¿no? Y ahí podré ver el amor del Señor vistiéndome completamente. ¿Cuántas obras justas a la luz de la palabra hacemos para el Señor? Vamos a orar y recordar estas 3 cosas. Un matrimonio que trabaja ante la venida del Señor invirtiendo tiene que tener un corazón, y por ahí es el primer paso que tenemos que dar. Un corazón que se involucre, que quiera hacer la voluntad del Señor. Pero después una vida vivida, no de acuerdo a una religión, vengo y cumplo, sino una vida de relación personal, que en cada instante que decidís, vos querés vivir la vida involucrándote con Dios. Y siempre mirando ese tejido hermoso, que será tu vestimenta el día de mañana cuando Cristo nos reciba y nos pueda decir, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, no por el lugar que me va a poner. Entra en el gozo de tu Señor, eso es lo que quiero estar. Oramos. Bendito Dios y amado Padre, gracias, porque tú conoces nuestras vidas. Y Señor, como decíamos, en la intimidad
Perdona por aquellos tejidos con hilos falsos tal vez que hicimos en nuestras vidas. Pero que decidamos hacer ese tejido de lino fino, de esas obras que vos preparaste de antemano para que nosotros las hagamos. Gracias, por ejemplo, como Aquila y Priscila, Señor. Gracias por el apóstol Pablo, pero hoy nos llamas a hacer esa clase de matrimonios, porque no cambia tu palabra. Y porque todo pasa, pero esto no pasa. Y es el mismo compromiso, que podamos asumirlo, Señor. Bendice esta amada iglesia. Bendice a cada matrimonio, a cada familia que está hoy aquí, para que se multipliquen, Señor, y para que lleven en todo lugar el olor fragante de Jesucristo. En su nombre oramos, nuestro amado Salvador Jesús, y por ti llegamos al Padre, oh amado Salvador. Amén. Gracias, querido hermano. Bueno, agradecemos a Dios el tiempo que hemos compartido e invertido para estar aquí, para escuchar la palabra de Dios y reflexionar sobre la inversión de nuestro tiempo, de nuestra vida. Dios nos ayude para estos ser ejemplos inspiradores para nuestras vidas, para nuestras familias, sabiendo que el Señor viene y viene pronto, como escuchamos en esta noche. Gracias, Juan Carlos, por tu visita, por acompañarnos. Gaby y Sandra, gracias por estar con nosotros en esta noche, en esta reunión.